Hola, muy buenas. Aquí estamos otra vez con otro modelo, también con el Calígula. En este caso se trata de un abotinado, un salón abotinado, semicuadrado, que lleva un picador en la puntera automático y una María en la pieza del chanclo. Como veis, aquí he colocado el eje. Me daba problemas al colocarlo y he tenido que moverlo. Empezamos ya a digitalizar la línea del hueco. Es como esta zona bastante recta, con dos puntos prácticamente se hace. Hacemos también la parte del talón. Aquí vamos a digitalizar la línea de la chapa de la horma, aunque como siempre hacemos, podemos hacer la parte inferior del montado. En el anterior video tutorial del Sipeco lo hicimos por la parte de la chapa. Vale, pues esta zona es la que vamos a eliminar y la vamos a hacer automáticamente. Decimos deshacer y vamos a digitalizar la línea de la chapa de la horma. Y le vamos a aplicar un margen de montado automático. Terminamos línea, hacemos una copia y balanceamos en la zona de diferencia. Ahora corregimos un poco para suavizar la intersección de las dos líneas y ya la tenemos. Terminamos de digitalizar la puntera. Esta pieza irá doblada y llevará un picado automático. Hacemos también la línea de la sudadera y ya prácticamente tenemos todo. Vamos a ver los márgenes que tenemos y vamos a agregar uno. Le vamos a llamar margen de montado. En distancias vamos a agregar 4 distancias y vamos a poner 12 en la punta, 17, 20 y 17. Aceptamos. Podemos cambiar el color, al color que más o menos queramos. En este caso he elegido un amarillo, veis aquí ya aparece. Vamos a darle el margen de montado sobre la línea de la parte de dentro y ahora repetimos la operación sobre la parte de fuera. Es conveniente que elijamos el punto de inicio, que es ahí donde nos aplicará la primera medida. Si lo hiciésemos al revés, empezaríamos a darle los 12 milímetros desde el talón y acabaríamos en 17 en la punta. Vamos a marcar también los pinchazos de la María. Ahí está. Y ya podemos ocultar la imagen de la trepa digitalizada. Aquí tenemos ya el modelo. Vamos a empezar dándole el margen de doblado de 4 milímetros por la puntera. Hacemos ya las simetrías. Hacemos un yankee centrado, ¿veis? Se coloca en la línea y luego seguidamente se pincha en la línea de intersección, que en este caso es el eje. Vamos a empezar a sacar de piezas. Ahí lo tenemos. Ponemos puntera. Y no existe, la creamos. Y colocamos la etiqueta. Vamos a darle también el doblado en la parte del hueco. Y vamos a darle un margen también de entre, haciendo un margen libre de 8 milímetros, al que colocaremos también
las ranuras. Ahí están. Bueno, ahora vamos a empezar con el perrillo. Para ello lo primero que tenemos que hacer es crear un eje de simetría pequeño en la parte superior del talón. Movemos si es necesario. Y ahora vamos a crear un margen libre. Bueno, primero hacemos la simetría sobre ese eje. Ahí está. Y ahora vamos a crear el margen libre que nos permitirá crear dos líneas guía. Primero la parte superior, 14 milímetros de alto. Y ahora otro margen basándonos en la línea del talón, ahí, con el mismo eje, de 11 milímetros. Ahora ya procedemos a dibujar la línea del perrillo basándonos un poco en estas dos líneas guía. Ya tenemos las piezas del modelo y vamos a empezar a hacer la simetría. Elegimos eje, hueco, talón, línea montado de la parte de dentro, línea de entre y márgenes, o sea, ranuras del entre. Añadimos el piquete del Yankee y antes de sacar de piezas debemos de hacer también la simetría del picado María. Elegimos eje y vamos marcando una a una todas las referencias de los pinchazos para la María. Ahí lo tenemos. Ya procedemos a hacer el contorno de la pieza. Siempre, como veis, marca de rojo hasta donde he pinchado con la línea. Ya me da todo el contorno. Le ponemos también chanclo, material y aceptamos. Y ponemos la etiqueta. Ahora vamos a empezar a hacer el forro. Para ello dibujamos el margen del recortado, también de 8 milímetros. Hacemos la ranura en la parte del hueco, ranuras en este caso. Y aquí también vamos a quitarle de 0 a 5 milímetros en el margen de montado. Para ello vamos a tipos de entidad, en márgenes, agregamos un nuevo margen, le ponemos por ejemplo quitar montado y en medidas vamos a poner dos. La primera será 0, vaya, le he dado a aceptar, vale, y en la segunda le ponemos 5. Le podemos cambiar el color al que queramos. Por ejemplo, un naranja un poco más oscuro, casi rojo. Decimos aceptar, vemos que ya nos aparece en la lista de márgenes y acordaros también que debemos de seleccionar desde la punta hasta atrás para que nos aplique bien los 0 a 5. Ahí tenemos ya las dos líneas creadas. Como veis he pinchado, he seleccionado el mismo margen y sobre ese margen le hemos quitado. Vamos a hacer ya las simetrías de la pala. Para ello seleccionamos el eje y las líneas que lo componen. Agregamos también las marcas o figurados y el piquete, el Yankee y el pico del centro. Como veis, pincho, selecciono y luego pincho sobre el eje y ya me lo coloca automáticamente en el centro. Mostramos todas las líneas para que podamos trazar el contorno de la pieza.
y ya lo tenemos. Vamos a ponerle, primero cambiamos la capa, le ponemos chanclo, piel de cerdo, por ejemplo, y colocamos la etiqueta. Ahora vamos a pasar a hacer la sudadera. Para ello vamos a crear dos márgenes. El primero, el margen del entre. Hacemos la ranura. Y para colocar el eje de simetría, vamos a hacer dos líneas guía que nos van a servir para colocarlo en la medida correcta. El primer margen a 2 milímetros o 2,5 y el segundo a 5 o 5,5 en la parte posterior inferior del talón. Sobre estas dos líneas guía colocamos el eje. Comprobamos y si es menester movemos en algún punto. Ahí estaría. ¿Lo veis? La línea de abajo nos va a servir incluso para colocar el pequeño corte que lleva el talón. Ya vamos haciendo las simetrías de la pieza. Marcamos también el figurado. Y vamos a poner un pinchazo justo donde terminaba el corte, o donde empezaba, mejor dicho. Marcamos también el piquete del centro, también con centro automático. Ahí, ¿lo veis? Y empezamos ya a crear la línea. Si no veo todas las líneas, me marco lo del proyecto y así veo que estoy marcando las líneas correctas. Le agregamos también el pinchazo y el margen para que aparezca el corte. ¿Veis? Ahí aparece. Botón derecho, seleccionamos la capa de forro, le ponemos talón, piel de cerdo, por ejemplo, o piel de forro que tengamos puesta. Y como veis ya tenemos la pieza ya terminada. Podemos ir seleccionando todas las piezas para que se vayan colocando una encima de otra y así vemos los márgenes que les hemos aplicado y que todo va centrándose correctamente. En preferencias del escalado vamos a seleccionar como siempre de la 35 hasta la 42. Vemos las medidas que me marca y ahora vamos a medir para aplicar las medidas reales. ¿Veis? Aquí como ya tengo marcado la línea de la chapa de la horma, es más fácil medir. Aquí le vamos a poner 2,68 y en ancho medimos también. Normalmente son 70, aquí me mide 73. Y en preferencias del ancho, en la medida del ancho le vamos a dar 146. 73 más 73. Vale, vamos a efectuar la batida del escalado. Podemos darle, ¿veis? Ahí se ha quedado el cuadro de diálogo ese. Lo cerramos y ya empezamos a apilar piezas escaladas para ver los aumentos que nos han hecho. ¿Veis? Aquí la María se escala también. En el siguiente modelo veremos cómo limitar ciertas escalas de algunas partes para que no se escalen. Y ya hemos terminado. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.